Y ahora tenemos también una excelente entrevista con María Isabel Martínez, una extraordinaria psicóloga del municipio de Cajeme. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí Qué con toda la bueno. actitud estábamos detrás de cámaras, público, teníamos una plática muy interesante. Siempre la psicóloga pues trae buena vibra y positivismo a este estudio, a este noticiero. Educación para el éxito. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el poder del autoconocimiento. Yo quiero saber qué es eso. Bueno, pues primero que nada vamos a hablar acerca del autoconocimiento, ¿no? Que tiene que ver mucho con el autoestima, con el amor propio y con el empoderamiento, ¿no? El autoconocimiento nos da poder, el poder de hacer las cosas, el poder decidir y el poder avanzar en las metas, en los propósitos que yo tengo, y para eso es necesario voltear hacia adentro, ¿no? Siempre, a veces las personas estamos por el trajín del día, pues siempre volteando hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es tarde, porque tengo que hacer esto, porque tengo estas metas, porque tengo el trabajo, porque los demás necesitan, porque así me han enseñado el qué dirá la gente, la importancia de que las demás personas te acepten, te quieran, y entonces es una lucha constante entre el cómo me siento y la referencia que tengo de las demás personas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos ahorita acerca de la titulación, ¿no? Qué importante es cuando terminas un estudio, pues el sentirte ya liberado. Y muchas veces pues inicias un trabajo y el trajín del día pues te hacen posponer y posponer a lo mejor una titulación. Es en el caso que estábamos comentando ahorita atrás. Y bueno, la importancia de que a lo mejor nadie te lo exige de alguna manera, pero tienes esa carga emocional porque dices algo me falta, algo está inconcluso, y bueno, tiene que ver también con tu seguridad y sí, con el poder avanzar, ¿no? Exactamente, eso que dices es muy importante porque uno no está a gusto cuando le hacen falta cuestiones, siempre nos hacen falta cosas, sí. Por eso es importante conocernos, cómo tranquilizarnos, ¿verdad? Exacto. Cómo decir, bueno, ahorita no es el momento porque no se puede, hay que ser realistas, hay que luchar, sí, pero tampoco afectarse. Exactamente, y bueno, tiene que ver mucho con el voltear hacia uno mismo, el decir, bueno, cuáles son mis límites, pero también cuáles son mis posibilidades de avanzar, como bien dices, cuáles son mis capacidades, para qué estoy listo en este momento, cuáles son mis emociones o cómo modular esas emociones. Hablamos acerca de la inteligencia emocional. Y bueno, pues en esto podemos destacar varios ejemplos que llegan pues al consultorio donde, por ejemplo, hay desde noviazgos donde a lo mejor una de las dos personas se deja embaucar o se deja manipular o se deja controlar pues por el novio, por el noviecito, ¿no? Tenemos muchos adolescentes por ahí, muchos jóvenes. Se da mucho, que ahorita yo creo que es un problema bastante fuerte donde a veces hasta los golpes o empujones llegan por parte de alguna de las dos porque personas ahora las involucradas. Mujeres también golpean. Sí, las mujeres también y bueno, o no precisamente a lo mejor la violencia física, sino también la violencia emocional, ¿no? El cómo controlar a lo mejor a mi pareja, cómo controlarla emocionalmente también. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Porque cuando la persona decide terminar con esa relación o decir hasta aquí, a veces se analiza y dices, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué fui capaz de dejarme controlar por esta persona? Pero bueno, todo es un aprendizaje, ¿no? Entonces, en vez de echarle la culpa a la otra persona, es importante ver por qué yo caí en ese círculo, a lo mejor de violencia, ¿no? O en ese círculo de sentirme apagada, de sentirme triste, de sentirme como en una jaula controlada. Me decían por ahí algunas experiencias que me platicaron ahora en la semana.
Y bueno, pues es precisamente importante el decir, bueno, si la otra persona me controló, si la otra persona me manipuló o me violentó, pero porque yo caí en ese círculo. Entonces es importante voltear hacia adentro y conocerte, de dónde vienen esas situaciones. A lo mejor, por ejemplo, estuvimos analizando las heridas emocionales, ¿no? Las heridas de la infancia, a lo mejor por ahí dimos con algunas, que es el miedo al abandono, por ejemplo, el miedo al estar solo o sola, ¿no? Prefiero aguantarme, porque si él se va o si ella se va, me voy a quedar solo, entonces ya no va a haber nada más allá del noviazgo que hoy tengo, ¿no? Del compañero que hoy tengo o la compañera. Entonces es importante analizar lo que es la autoestima, lo que es el autoconocimiento, empezar a trabajar con el amor propio y sobre todo con tus propias metas, ¿no? Y obviamente con tus talentos, con tus habilidades y con tus limitantes, como bien dijiste ahorita. ¿Cuál es el tip más recurrente, más fácil de cómo yo me puedo autoconocer? Pues precisamente ir a terapia. A lo mejor por ahí a veces empezamos con la terapia en decir qué habilidades tengo, qué capacidades tengo, qué límites tengo, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que no me gusta hacer, qué es lo que me gusta de mí, qué es lo que no me gusta de mí. Entonces, hacer un análisis en base a ti, porque siempre estamos echándole la culpa a los demás, de cómo me Podemos siento ser el problema nosotros. o de cómo funciono. Entonces, eso es algo que culturalmente pues hemos aprendido, ¿no? A decir, yo no tengo la culpa de nada y tú tienes la culpa de todo. Entonces, tú tienes la culpa de cómo me haces sentir a mí, o esa situación me hace sentir así. Entonces, lo demás tiene la culpa. Entonces, lo que se maneja es: toma responsabilidad sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre tus capacidades, sobre tus límites y empieza a trabajar en ellos. Entonces, yo creo que un tip sería empezar por ahí, empezar a decir, bueno, ¿por qué yo estoy decidiendo y estoy, pues sí, decidiendo estar en esta situación? Porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando llega una pareja de divorciados, por ejemplo, a tomar esa terapia, digo, bueno, es que no eches la culpa a la persona porque ni siquiera está aquí. Entonces empieza a tomar responsabilidad porque al final de cuentas tú decidiste quedarte ahí todo este tiempo. Como haya sido la otra persona, la mayor virtud que tenemos es el libre albedrío. Entonces tenemos la decisión, la última decisión de quedarnos o de salir de esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro habla un poquito acerca de esto, si me permites así rapidito para compartir. Dice, amarte a ti mismo ahora mismo, tal como eres, es darte el cielo a ti mismo. No esperes a morir. Si esperas, mueres ahora, y si amas, vives ahora. Entonces, 3 elementos claves pues para empoderarte, para sumar esa autoestima, es trabajar en el autoconocimiento, en el amor propio y en el empoderamiento, que el empoderamiento se trata de poder hacer las cosas y cada uno de nosotros tiene ese poder, simplemente porque tú tienes el poder de elegir quedarte o irte, alejarte de esa situación. Perfecto, muchísimas gracias, psicóloga, por esta información que nos comparte tan valiosa. Nos vemos con todo el favor de Dios el próximo jueves. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy amable. Y con esta información nos vamos a la pausa, regresamos.